Las mujeres que fueron declaradas locas por no obedecer. Imagínate que un día tu marido firma un papel y al día siguiente despiertas, encerrada en un manicomio. No estás enferma, no has cometido ningún delito. Tu único crimen fue desobedecer. Esto no es ficción, esto pasó y pasó miles de veces. Durante siglos hubo un diagnóstico invisible, un diagnóstico que no aparecía en los libros de medicina, pero que tenía el poder de destruir vidas. Se llamaba ser mujer y no comportarse como se esperaba. Hoy vamos a hablar de una de las formas más brutales de control social de la historia. Mujeres encerradas en manicomios por ser incómodas. Y esta historia no empieza en un hospital. Empieza en una casa. Bienvenida, bienvenido a otro nuevo capítulo de Mujeres Invisibles. Imagina a Carmen. Tiene 23 años. Vive en la España del siglo XIX. Se enamora de un hombre que no es el que su familia eligió. Se queda embarazada y él desaparece. La vergüenza cae sobre la familia como una sentencia, no porque haya cometido un crimen, sino porque ha roto el guión. Su padre habla con un médico. El médico habla de histeria, habla de conducta impropia, habla de desequilibrio moral. En menos de una semana, Carmen está firmada como incapaz. La llevan a un manicomio provincial. Ella grita que está cuerda. Cuanto más grita, más confirman el diagnóstico. Y aquí está la primera gran verdad incómoda. La cordura no importa. Lo que importaba era el control. El diagnóstico perfecto, histeria. Durante siglos existió un concepto médico extraordinariamente útil para silenciar mujeres, la histeria. La palabra viene del griego histera, que significa útero. La teoría decía que el útero podía moverse por el cuerpo causando locura. Sí, literalmente. En el siglo XIX, médicos de prestigio en Europa diagnosticaban histeria a mujeres que se negaban a casarse, tenían deseo sexual, discutían con su marido, leían demasiado, querían estudiar, sufrían depresión posparto o simplemente estaban tristes. En hospitales como el Hospital de Saint-Pierre en París, dirigido por Jean-Marty Charcot, las mujeres eran exhibidas ante estudiantes de medicina como casos clínicos. Se las hipnotizaba, se las fotografiaba en ataques inducidos, se convertían en espectáculos científicos. Pero detrás de la teatralidad médica había una realidad más cruda. Muchas no estaban enfermas. Estaban atrapadas. En el siglo XIX y buena parte del XX, el ingreso psiquiátrico no requería siempre del consentimiento de la mujer. En muchos países bastaba con la firma del marido, del padre o de un tutor masculino. En Irlanda, las lavanderías de las Magdalenas encerraron durante más de un siglo a mujeres consideradas caídas, madres solteras, huérfanas, víctimas de abuso. Eran enviadas a trabajar sin salario, aisladas del mundo. En Estados Unidos, miles de mujeres fueron institucionalizadas por melancolía, rebeldía adolescente o exceso de imaginación. En España, durante el franquismo, el psiquiatra Antonio Vallejo Nájera defendía teorías que vinculaban el marxismo y la degeneración femenina con enfermedad mental. Muchas mujeres republicanas fueron clasificadas como psicológicamente defectuosas. La psiquiatría se convirtió en demasiadas ocasiones en un instrumento político y moral. No todas las instituciones eran iguales. No todos los médicos eran monstruos, pero el sistema permitía el abuso. Y cuando el sistema permite el abuso ocurre. Los testimonios que han sobrevivido son escalofriantes. Mujeres que entraron con 18 años y salieron con 60 o nunca salieron. Electrochoques sin anestesia, baños de agua helada, aislamiento prolongado, sedación constante. Pero lo más devastador no era el tratamiento físico,
era el borrado social. Una vez que una mujer era etiquetada como loca, su palabra perdía valor. Si decía que estaba cuerda, era negación. Si lloraba, era inestabilidad. Si gritaba, era confirmación de diagnóstico. Si callaba, era catatonia. No había salida narrativa. La etiqueta era una condena circular. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque muchas de esas mujeres no eran normales en el sentido tradicional. Algunas querían divorciarse, otras querían estudiar medicina, otras denunciaban abusos, algunas eran lesbianas en una época en la que eso era impensable. Algunas estaban deprimidas en sociedades que no permitían que una mujer dijera «no soy feliz». La pregunta no es si todas estaban completamente sanas. La pregunta es ¿habrían sido diagnosticadas si hubieran sido hombres? Durante el mismo periodo histórico, los comportamientos violentos masculinos raramente se trataban como histeria, se trataban como carácter. La tristeza masculina era melancolía romántica, la femenina patología. La ambición masculina era liderazgo, la femenina obviamente desequilibrio. Hoy podríamos pensar que esto quedó en el pasado, pero el eco sigue presente. Hasta 1981 en España una mujer necesitaba permiso del marido para trabajar o abrir una cuenta bancaria. En muchos países la medicalización del malestar femenino sigue siendo desproporcionada. Estudios contemporáneos muestran que las mujeres reciben más diagnósticos de trastorno de ansiedad y depresión, mientras que los hombres son menos diagnosticados, pero más propensos al suicidio. La historia no es blanco y negro. La salud mental ya sabemos que es bastante compleja. Pero lo que sí sabemos es que durante siglos el diagnóstico fue, en demasiados casos, una herramienta de control. Algunas sobrevivieron y escribieron diarios encontrados décadas después, cartas escondidas, testimonios publicados cuando ya nadie podía castigarlas. Una mujer internada en el Reino Unido en 1870 escribió: «No estoy loca, estoy furiosa». La furia femenina ha sido históricamente patologizada porque una mujer furiosa cuestiona estructuras y las estructuras no toleran bien que las cuestionen. Lo más perturbador de esta historia no es el pasado, es entender que el mecanismo era simple. Primero, definir qué es una mujer correcta. Segundo, etiquetar cualquier desviación como enfermedad. Tercero, aislarla. Cuarto, invalidar su voz. No hacía falta violencia pública, bastaba con un certificado médico. La locura era el argumento perfecto. No se puede debatir con alguien oficialmente loco. Cuando escuchamos estas historias es fácil pensar, eso fue antes. Pero la pregunta real es, ¿a quién seguimos llamando exagerada hoy? ¿A quién seguimos diciendo que está hormonal? ¿A quién seguimos recomendando que se calme en lugar de escucharla? La historia no desaparece, se transforma. Y las mujeres que fueron encerradas no eran fantasmas. Eran hijas, madres, amantes, intelectuales, soñadoras. Eran personas que se atrevieron a vivir fuera del molde. Y el molde respondió con paredes blancas y puertas cerradas. Si esta historia te impactó, espera a conocer a la mujer que se atrevió a escribir que los derechos humanos también eran para las mujeres y terminó en la guillotina. En el próximo episodio vamos a hablar de la feminista que la Revolución Francesa decapitó por exigir igualdad, porque a veces no te encerraban, a veces te cortaban la cabeza.